Buenas noches, comenzamos con esta última semana, módulo 4 de recursamiento, módulo 4, textos y visiones del mundo. En esta última unidad, unidad 3, leer para conocer y comprender mi mundo. Pues bien, como les fue en sus actividades integradoras de esta semana 3 que concluyó, hay bastantes cosas que decir al respecto, sí, pero vaya, recordemos que es recursamiento, algo muy importante que no deben dejar escapar, no deben perder de vista, es que como les he hecho hincapié, hay estudiantes que están en riesgo, que su calificación está en riesgo. Si no aprueban este módulo ya no podrán volverse a registrar. Algo que noté en estas actividades de semana 3, hay estudiantes que esto se lo están tomando a broma, que no pueden volverse a registrar, que no podrán volver a cursar módulo. Hay algunos estudiantes que lo están tomando así. Vaya, no puedo hacer nada al respecto. Hay estudiantes que han mejorado, hay quienes han mejorado bastante, hay quienes se están dando cuenta que tienen capacidades literarias, hay quienes necesitan pulir un poco más aspectos como un poco de análisis, un poco la ortografía, un poco la redacción, pero también están los otros casos, son pocos, están los otros casos en los que encuentro poco o nulo esfuerzo. Por ejemplo, en esta actividad de reseña de un texto literario, hubo estudiantes que la actividad requería 3 cuartillas. Hubo estudiantes que me enviaron una cuartilla y un párrafo pequeño. Lo lamento, pero eso no se puede aprobar. Bueno, sí se aprueba, pero no aprobatoriamente. Entonces les pido se esfuercen lo máximo, por favor, aún más que si fuera un módulo ordinario. Este es extraordinario, ya que está en riesgo su calificación. Recuerdan por qué se registraron, recuerdan por qué querían seguir estudiando. Quizás suene un tanto que ustedes digan eso, lo que usted está contando no nos interesa. Vaya, son simplemente recuentos, simplemente una exposición de lo que puede, de los mundos posibles, de lo que puede o no puede suceder. Si podemos ver en nuestro alrededor está este aspecto de la globalización. Si no tenemos mínimo el certificado de preparatoria, incluso para los taqueros les piden preparatoria en los taqueros, así es. Hay en otros lugares, inclusive para encuestadores, que piden también la preparatoria, y los sueldos son muy bajos, son el mínimo, sin prestaciones, a un mes a prueba, contratados por outsourcing, o sea, ya no hay antigüedad, con prepa. Ahora imagínense si no la tienen. Les pido, por favor, esfuércense, no tomen a broma sus estudios, por favor. Algo también importante que quiero recalcar, hay estudiantes por ahí, algunos estudiantes que no les han parecido las actividades. Está bien, no les parecen, les puedo plantear otros textos, pero tienen que leer y escribir. En eso se basa no solo módulo 4, módulo 5, 8, 9, 10 y otros tantos de letras, de sociales, de humanidades, sino que en todos tienen que leer, tienen que saber presentar por escrito sus ideas,
por favor. Hay estudiantes, como les comentaba, no les ha parecido las actividades, no les han parecido los textos, les puedo poner otros, no hay problema. Sin embargo, noto por ahí uno que otro estudiante se refieren a sus actividades, a su escuela, con un tanto de desdén. Entonces no sé qué sucede si querían estudiar y después ya no. Pareciera algunos, ojo, estoy diciendo algunos, que ya no quieren seguir estudiando, pero no saben por qué están aquí. Esa es la cosa. Como les comentaba, son pocos casos. Hay estudiantes que se han reincorporado al módulo, hay algunos que ya lo dejaron porque no aguantaron la disciplina literaria. Leer implica, sí, una disciplina. Tener el tiempo suficiente para destinarle a un texto, así sean 20 páginas, 400 o 2000 en 2 volúmenes, no sé, así sea El Principito o Ana Karenina. Si desean leer, si desean aprender más, lo van a hacer. Quienes no desean, simplemente interpondrán pretextos. No hay otra manera. Se le llama por lo que son pretextos. Bien, ¿qué vamos a tener en esta semana? Foro de clase, México ayer y hoy. En esta semana vamos a leer el texto, por lo menos los 4 primeros capítulos de Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Para su proyecto integrador, leer para conocer y comprender mi mundo, un ensayo. Para esta actividad ya deben retomar todas los aseveramientos, todas las retroalimentaciones, todas las explicaciones que les he estado exponiendo, explicitando, desarrollando a lo largo del módulo. Por lo mismo, en el foro de debate, características de los textos literarios. Retomarán ustedes desde semana 1 qué es un texto literario, cómo comienza, qué es, qué sí, qué no, cómo, cuándo, por qué es un texto, para qué se escribe algo, para qué se plasma una idea por escrito. Una vez de que ya tengan ustedes las respuestas, yo ya se las estuve desmenuzando gradualmente a lo largo del módulo. Simplemente es cuestión de rememorar cada aseveración y que eso lo retomen para hacer su proyecto integrador. Por ejemplo, he estado leyendo en estos días este texto de Cassirer, Antropología Filosófica. Muy bueno, muy bueno. Tiene ciertas ideas retomadas. O Borges las retomó de aquí, o Cassirer las retomó de Borges, no sé. Respecto a la anomalía del lenguaje, el momento en que surge el mito, estas implicaciones de que ya no sabemos de lo que estamos hablando, si es realidad o si es algo ficticio, cómo se origina la costumbre, aspectos así, antropológicos, humanos, es filosofía pura. Bueno, al menos para mí es dinámico, sí. Además de estarles calificando, pues he estado haciendo otras tantas cosas, no solo hago esto. Como les comentaba, ¿cómo iniciamos? La carátula, ¿quién es el autor? ¿Cómo se llama el título? Seguimos. Prefacio, página 1, 2, 3, etcétera, etcétera, introducción. Hay estudiantes que se desean saltar esto y que me han increpado. Es que no es necesario la carátula, no es necesaria la introducción, puedo entrar de lleno a la página 5. ¿Cómo? No veo cómo. Tienen que exponer primero, explicar, hacer un acercamiento en la introducción. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el estudiante? ¿Qué módulo está cursando? No pueden simplemente llegar.
Página 5. Esto es así porque está bonito, punto. Es que está bonito. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, eso no tiene explicación. Hubo bastantes problemas en las actividades de semana 3 con la reseña y con el análisis. En un momento les expondré cosas que sucedieron. Pero tienen que hacer su máximo esfuerzo, y es la última semana de recursamiento, por favor, ya para que se reintegren a un módulo ordinario. Bien, ¿qué más? Entonces vamos a los ejemplos. Bien, lo principal, ¿dónde van a escribir? Papel blanco, tamaño carta. O sea, la hoja la van a direccionar para que sea tamaño carta. Tienen que dejar espacio, por favor, de los 4 lados, porque hay por ahí algunos estudiantes que se han molestado, que les he dicho que pongan este margen. Me han dicho que no es necesario, que lo van a hacer como quieran. Lo lamento, pero no, aquí el profesor soy yo. No quiero ser autoritario, no me interesa ser autoritario, pero tienen que aprender a hacer un ensayo, por favor. Bien, tamaño 12 puntos. No se puede alternar de 8 y luego de 16, luego de 24 y luego de 12. No, porque eso le resta seriedad al documento. Igual alineación, vemos todo está recto, no hay una palabra por aquí, otra por aquí, otra por acá. No, tiene que estar homogéneo todo. Doble espacio 1.5. Ensayo en general. Alineación, o está la justificación completa, o a la izquierda, pero al centro no, porque no es poesía. Si fuera poesía, entonces todo el centro. La sangría, al inicio de cada párrafo se deben dejar 5 espacios. En un momento veremos todo esto. Ensayo, ¿qué es? Es una composición escrita que se escribe con lenguaje directo, sencillo y coherente, y que es el resultado de un proceso personal que implica diseñar, investigar y ejecutar y revisar el escrito. Investigar, ejecutar y revisar. En ningún momento dice copiar, pegar en Word y entregar al profesor. Por aquí en ningún lugar dice eso. ¿Para qué sirve? Para comunicar las ideas propias del autor, o sea, en este caso ustedes. El estudiante va a transmitirle al profesor su comprensión de lectura del texto de José Emilio Pacheco, en este caso, en forma directa y libre. Se deben seguir las reglas de redacción, porque por ahí hay 2-3 estudiantes. Les he hecho hincapié, por favor, tienes que seguir las reglas de redacción. Se las han saltado completamente. Comienzan con minúscula, siguen con mayúsculas, sin puntos, sin comas. De repente no se entiende, hay estos estudiantes que no atienden las retroalimentaciones. Bien, tipos de ensayo: filosófico, que desarrolla temas filosóficos, como indica su nombre, claro está, temas complejos como el ser, la vida, la existencia, Dios, la libertad, los principios morales, así. Gran contexto crítico, que enjuicia hechos e ideas, ya sean históricos, artísticos, sociológicos, en cuya modalidad más conocida es el ensayo de crítica literaria. Descriptivo, que se nutre del deseo de concretar temas científicos y sobre los fenómenos de la naturaleza. Poético, que sirve para que opere en la fantasía y la imaginación y se basa en cualquier asunto que se transforme en objetivo artístico. Ojo, un ensayo puede ser filosófico y crítico a la vez. Puede ser descriptivo y crítico a la vez. Puede ser filosófico y poético, pero no puede ser todos. ¿Por qué? Porque o está operando bajo el manto de la realidad o de la ficción. Si es ficción, va a ser crítico con sus propios estándares ficticios. Si opera bajo los estándares de la realidad, pondrá a sí mismo sus propias reglas de la realidad, de lo que entiende el autor como realidad. O sea, no puede ser real e irreal, ser y no ser, no, o sea, no puede ser el ensayo. Tienen que definir primero qué quieren, a quién están dirigiendo este ensayo.
Para escribir el mejor ensayo no resumes la obra, solamente debes usar ejemplos del texto para apoyar tu idea central. Por todo el ensayo debes recordar al lector de tu idea central. Sí, porque por ahí hubo estudiantes que dieron vueltas. Me pareció interesante el texto de Juan Rulfo y me pareció que sigue siendo interesante, seguirá siendo interesante para las próximas generaciones. Sí, es interesante, eso ya lo reiteraste, pero esta porfía, ¿a qué te lleva? O sea, además de ser interesante, ¿qué más tiene? ¿Qué contiene? ¿De qué habla? ¿Cuáles son los personajes? ¿A qué se dedican? ¿Qué edad tienen? ¿Dónde viven? Etcétera. Hubo estudiantes a los que les hice hincapié en esto porque dieron muchas vueltas simplemente, y eso evidenció que no leyeron el texto de Juan Rulfo. Bien, dentro de cada párrafo debes poner énfasis en el tema. Claro, si estoy hablando de carros, no puedo hablar o de naves espaciales, o de mascotas, o de comida turca. No tiene nada que ver al respecto, nada. Haz tus oraciones fuertes y exactas. Terminar con punto. Se inicia con mayúscula y se termina con punto. Nunca debes contar la historia o hacer un resumen de la obra. Reglas previas para escribir un ensayo. Ensayar significa comprobar. El ensayo es una construcción abierta, implica la responsabilidad de exponer las propias ideas, es un género subjetivo parcial, es una forma libre, se revela contra todas las reglas. Claro, en un ensayo podemos hacer lo que queramos, algo así como en poesía, algo así como en una canción, como en una novela. Podemos romper todas las reglas precisamente porque por esto mismo. Si el autor ya está poniendo sus propias reglas, nadie más las puede romper excepto el mismo autor. Si estoy escribiendo el gato que está triste y azul, entonces estoy hablando de un gato que está triste y azul. Nadie me puede argumentar nada al respecto porque yo propuse las reglas. En el ensayo el autor se propone exponer su pensamiento, es una reflexión de amplios estándares, es magnánimo, es grande el desarrollo de esa reflexión, abarca más de 2, 3, 4 páginas. El autor escribe de algo tan familiar para él que es ya parte suya. Acá, introducción, cuerpo y conclusión. ¿Qué es la introducción en un ensayo? Un párrafo que contiene algunas oraciones introductorias y la tesis del autor. O sea, la introducción no son las 5 hojas, no, la introducción es nada más la primera. Por favor, esto tiene que estar muy presente en ustedes, no solo para módulo 4, sino para los restantes. ¿Cuál es el cuerpo del texto? Varios párrafos, y por varios me refiero a varios, no a uno. O sea, aquí algo muy importante resaltar. A lo largo de estas semanas, no solo en estas semanas, en otros módulos también, hago hincapié en que un ensayo no es un párrafo, un ensayo no es una frase ni un enunciado. Un párrafo está constituido de enunciados. Un ensayo está constituido de párrafos. Un enunciado no es un ensayo, no. Son múltiples y múltiples enunciados los que definen lo que es un ensayo. Los enunciados crearán al ensayo. Conclusión. Tiene que haber necesaria y obligatoriamente una conclusión, porque de repente comienzo a leer, no sé cuál es la introducción, no sé cuál es el cuerpo del texto y no sé cuál es la conclusión. ¿Las 5 hojas son la conclusión o las 5 hojas son la introducción? ¿Hay cuerpo del texto? No lo sé, porque no se abordó propiamente algo, y es lo que les comentaba, darle vueltas al asunto y no hablar nada en concreto. Bien, construcción de un ensayo, sección, introducción, desarrollo son las hojas, ¿sí?
propósito, lograr ubicar al lector en lo que leerá. Esta es la introducción, la hoja 1, enuncia el objetivo, justifica la elección del tema, adelanta la idea principal, describe la estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, pasemos acá, así, bonito su proyecto integrador, su ensayo. Recuerden que en esto se basa el 30% de su calificación. No lo tomen a broma, ni lo hagan con prisa, ni con desgano, por favor. Háganlo con la mayor efusividad, con la mayor alegría, porque hay, como les comentaba, algunos estudiantes que están en riesgo. Si no hacen bien este ensayo, ya no podrán registrarse a prepa en línea. Bien, como les había pedido desde semana 1, su carátula, así bonito, con la fecha de hoy, 6 de febrero 2018. La introducción. Podemos ver, aquí hay texto, sí, pero quiero hacer una breve acotación, un paréntesis, para regresar acá. Eso es algo que fue muy notorio en esta semana en las actividades. ¿Qué sucedió? Bien, hubo algunos estudiantes, ojo, yo simplemente estoy diciendo algunos, no todos, algunos estudiantes que pusieron cosas así. ¿Qué ideas filosóficas se expresan en la obra? Yo al leer cosas así me quedé, caray, algunas como cuáles. ¿Puedes proponer tus ejemplos, por favor? ¿Qué ideas sociales destacan? Esto mismo. Si no había ninguna idea social, ¿cómo se puede hablar de que era una sociedad dispar? Eso es una gran contradicción. Entonces ahí el mismo estudiante, el mismo autor, está diciendo que sí la había, que sí había ideas sociales. O sea, por eso tienen que leer y releer lo que hagan, por favor. O sea, no es escribí en domingo 11:30 de la noche y se lo presento al profesor ya, porque ya se cerró la plataforma y el módulo. No, tienen que leer, por favor. Tienen toda una semana para leer estos 4 capítulos de Las batallas en el desierto. ¿Qué ideas políticas encuentras en la obra? Sí, varias, como cuáles. Esto le sonará a broma, pero es que así llegaron a actividades. Así las evalué. Algunas actividades que lo restante estaba vacío. Con estas pocas palabras no se puede evaluar satisfactoriamente al estudiante, lo lamento. Por ejemplo, alguien me puso aquí: si había como cuáles, además de que había, no es con V, es con B, y además lleva acento, había, o sea, había como cuáles, o sea, específicamente qué investigaron, qué texto, cómo se llama, de qué año es, quién lo escribió, vieron algún video. Eso es lo que tenían que poner aquí. Por ejemplo, algo muy notorio en esta actividad de esta semana 3, alrededor de 6 estudiantes pusieron esto: ¿en la casa de quién? ¿De quién? Del editor, del escritor, de Juan Rulfo, de su esposa, de su hijo. ¿En la casa de quién? ¿Dónde está su casa? ¿En Noruega, en Dinamarca, en San Petersburgo? ¿En dónde está su casa? Por acá me pusieron en la sierra. ¿Cuál sierra? ¿Cuál sierra? En la Sierra Madre Occidental, en la Sierra Madre Oriental. ¿Cuál sierra?
en el Mediterráneo. ¿Qué cierra? O sea, esto, por cierto, alguien lo puso así. O sea, cierra con C es de cerrar. Cierra con S es una cadena de montañas. Es muy distinto. Por eso, sí, yo sé que hubo estudiantes que en esta actividad no aprobaron. Por eso mismo, con 3 palabras, aquí dice, describe y argumenta, aquí no se está describiendo ni argumentando nada, además de que las restantes celdas están vacías. Acá no hay nada. Lo lamento, pero inclusive yo he visto estudiantes que escriben más texto en redes sociales, por WhatsApp o en Facebook, que escriben esto, lo llenan, y sin embargo en sus actividades integradoras se encuentra esto. Lo lamento, pero esto no puede, no es aprobatorio. Tienen que esforzarse al máximo, más aún en este módulo, por favor. Bien, entonces seguimos acá. Introducción. Aquí voy a exponer a dónde quiero llegar. José Emilio Pacheco, uno de los intelectuales del siglo XX mexicano, retrata a lo largo de su obra literaria un desglose de la sociedad mexicana, ciertamente, pero a diferencia de sus contemporáneos, tales como Octavio Paz, Elie Macero, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, muestra una perspectiva empírica de la mexicaneidad. O sea, por esto me refiero a que él vivió, no es tanto teórico, sino que está exponiendo por lo que vivió. Si bien Octavio Paz, claro, nos muestra un compendio histórico a través de las letras, o Poniatowska desde su experiencia del periodismo, es Pacheco quien encarna el caminar de un mexicano propiamente dicho, no visto desde fuera teóricamente hablando, sino que calza las andanzas de lo mexicano. O sea, él vivió todo lo que está representando. José Emilio Pacheco nació en 1939. Esto es lo que les decía, el acercamiento, introductorias de las tesis del autor, siendo quisquilloso desde la infancia al adentrarse en temas versátiles y cosmopolitas, aludiendo a autores tales como Borges, Oscar Wilde, entre otros. Este mar itinerante de letras lo condujo a contextualizar precisamente el momento en que se encontraba, siendo cronista de columnas, traductor y, claro está, poeta de su época. Después de las batallas en el desierto, el texto más condecorado y evocado por los lectores de Pacheco, inclusive ha sido llevado a la pantalla grande. Esta adaptación fue realizada por el director Alberto Isaac, con las actuaciones de Elizabeth Aguilar como Mariana, Pedro Armendáriz Jr., Carlos, ya de adulto, claro, el que está narrando, como Los Años Maravillosos, Luis Carlos Quirós, Carlitos, el niño, Sabi Kamalich, la madre de Carlitos, entre otros actores. La cinta recibe el nombre de Mariana, del año 1987, estrenada en México. Es esta. Sí, yo sé, por ahí algunos estudiantes se van a cansar de leer el segundo capítulo. Si el segundo capítulo ya se cansaron, tienen que ver esta película, por favor. O ven la película o leen el texto, pero lo tienen que hacer, por favor. Es obligatorio para poderse evaluar el módulo, y tienen que escribir no un párrafo, ni 2 renglones, ni una hoja. Tienen que hacer 5 hojas, por favor. Con esto van a poder reintegrarse a su módulo ordinario corriente. Acá debajo, ojo, yo no estoy dejando así espacios gigantescos, porque de repente sucedió esto. Algunos estudiantes pusieron un pequeño párrafo, la hoja vacía, y de ahí se saltaron a la siguiente, lo presentaron y ya no. Esto no es una actividad integradora. Tienen que hacer completo, por favor. Y acá abajo ponen a quién va dirigido, cuál es la intencionalidad de esta actividad. Es representar y rememorar
tanto el texto de Pacheco como estas y etcétera, etcétera, etcétera. Esto va en la introducción, todo esto. Cada uno lo va a hacer a su manera. Ojo, reitero, no está esto, tampoco esto, sino que todo está homogéneo. El tamaño de separación 1.5, yo les llego la fuente de tamaño 13, todo está tamaño 13. No está copiado nada de esto, lo estaba escribiendo hace unos instantes, no lo he copiado nada de internet. Entonces, las batallas en la Roma, tal como expresaba Monsiváis, Paz y Pacheco hicieron un recuento de la mexicanidad, cada uno a su estilo. Es en este caso que José Emilio Pacheco plasma en su obra más conocida, Las batallas en el desierto, un estudio completamente antropológico, visto no desde la perspectiva de un adulto, sino la de un infante, Carlitos. Es pues en esta historia un acercamiento dimensional sobre la estructura social de finales de los años 40. Ciertamente el enfoque destinado, etcétera, etcétera. Algo aquí que les quiero hacer hincapié es esto. Por eso tienen que leer y releer antes de subir sus actividades. Aquí ya van viendo que yo me había equivocado en una que otra letra, y esa letra cambia el sentido de la oración. Algo importante a resaltar es que la historia se desarrolla esencialmente en la colonia Roma. Pacheco sabía su oficio de historiador y escritor. Hubiese sido distinto si Carlitos hubiese vivido en la Peralvillo, Bondojito o la 20 de noviembre. Estas localidades hubiesen recreado un perfil psicológico distinto en el niño y hubiese sido un personaje más chilango y arrabalero. No. Lo que vemos al ambientarse en la Roma es que la familia de los niños, en este caso Carlitos o su amigo Jim o Toru, tienen cierta solvencia económica. ¿Qué hubiera pasado si Carlitos hubiera sido desarrollado en la Peralvillo, o quizá inclusive no hubiera tenido zapatos? Posiblemente en los 40, algo así como en las películas de Pedro Infante, de Pepe el Toro, Nosotros los pobres, ustedes los ricos, algo así. Quizá el personaje de Carlitos hubiera sido un ladrón, quizá no hubiera tenido para comer, hubiera tenido que robar para comer. No sabemos cómo hubiera sido el personaje si hubiera sido desarrollado por José Emilio Pacheco aquí. Entonces vamos viendo cuáles son las diferencias, no solo sociales, psicológicas, sino económicas, socioeconómicas, en el mismo México. O sea, entre una zona bien, o como le llaman los bolivianos, una zona jailona, una zona solvente como la Roma, es muy distinta a Peralvillo o a Bondojito. La colonia Roma era el equivalente a los suburbios estadounidenses en los que se podía andar tranquilamente por la banqueta sin temor a ser navajeado o mondar un indigente. Claro, esto suena cómico, pero en algunas partes no solo del DF, de la República, hay, pues claro, está este riesgo, esta inseguridad, pero sin en cambio hay otras partes adineradas, acaudaladas, en donde pues vemos camionetas pasar, que las personas se van de viaje de fin de semana a Ámsterdam, a Italia, no lo sé. Por eso mismo ustedes están viendo las diferencias en el mismo México si el personaje hubiera sido recreado en otra zona. La Roma en la primera parte del siglo XX recrea un panorama cálido pero a la vez adusto, ya que reflejaba las sombrías calles del dinero con el que planeaban comprar la vida de Carlitos o su estabilidad psicológica, al venderlo de psicólogos. Bien, sigo escribiendo. Mucho se habla en la historia de Pacheco. Hay ciertas similitudes y discrepancias con los periodos históricos, hora de los 40, hora de los 2010. Por una parte, como se expresaba anteriormente, contábamos con esta borla de prejuicios. En esos ayeres, que un niño se familiarizara
con una mujer bella, adulta y declara además abiertamente su amor, implicaba deserción de una moral impuesta por la época. O sea, ¿cómo hubiera sido visto esto si hubiera sido verídico? Pues que el niño era un depravado, que era un degenerado, era un perverso, no sé, cosas así. Si ahora fuera el caso, quizá hubiera legislación para que los niños se enamoraran así de sus maestras o de las madres de sus compañeros. No lo sé, la brecha generacional es muy grande. Entonces aquí continúan ustedes, el amor, etcétera, etcétera. Tienen que ser 5 páginas, por favor. Ponen las conclusiones, la bibliografía. Tienen que llenar bien las hojas, por favor, son 5 hojas. Si notan, aquí yo ya hice la introducción, y en la introducción ya la segunda hoja. En la primera tiene que ser portada obligatoria a todos, a cada uno de ustedes les he hecho hincapié en la carátula, en la buena presentación, en analizar, en leer, que es lo más importante. Todos tienen la misma posibilidad de aprobar. Deben leer, por favor. Quienes quieran mejorar calificación, me dicen por medio de mi correo de Gmail o por plataforma. Recuerden que estamos a días de terminar el módulo. El domingo se cierra plataforma y se cierra el módulo, ya no habrá extensiones. El domingo, quienes ya no presentaron actividades que tienen plataforma como nunca, que no tienen participación, foros, temo decirlo, pero hasta ahí llegó su historial académico. Por eso les pido que se esfuercen al máximo, sigan sus metas, esfuércense, prepárense, por favor. Sean mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores amigas, mejores novias, mejores esposas. No sean como los demás, por favor. Sean mejores, supérense a ustedes mismos. Bueno, de momento es todo. Si tienen dudas, me las hacen saber. Saludos cordiales.